Quiero dar la bienvenida a este episodio de Inclusona, el podcast donde la inclusión nos une y la diversidad nos fortalece. Mi nombre es Emanuel Pulido y como siempre es un gusto estar aquí. Primero enviarte un saludo desde donde quiera que nos estés escuchando a cualquier hora. Pedirte que te busques un espacio tranquilo, si es que puedes, que te relajes para escuchar este episodio de nuestro podcast y bueno, esperando que te encuentres muy bien y bueno, dándote las gracias por acompañarnos en este episodio. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante porque toca entrevistar a una persona que yo admiro mucho y también que aprecio y respeto mucho por su trayectoria profesional y bueno, principalmente por su forma de ser. Y bueno, es un gusto el día de hoy que esté aquí con nosotros. También, bueno, en algunos episodios, o en la mayoría espero, va a ser co-host de este podcast. Entonces es una buena oportunidad para que lo conozcamos, eh, y nada, sepamos quién es él. Y bueno, sin más preámbulo, eh, el día de hoy está aquí con nosotros Josías Vázquez. Él es especialista en accesibilidad. Y pues nada, ¿qué onda, Josías? ¿Cómo estás? Bienvenido a Inclusona de nuevo. Muchas gracias, como siempre, por estar acá. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Es un gusto estar acá de nuevo en Inclusona. Nos habíamos atrasado un poco con este episodio, pero ya por fin lo estamos grabando. Y bueno, no sé, estoy acá disponible para contarles lo que quieran saber. Va, pues primero, si quieres, para ir comenzando, para ir conociéndote un poco, pues quiero que te definas o que me contestes a la siguiente pregunta y es, ¿quién es Josías Vázquez en este momento? Si quieres algo breve, porque igual pues vamos a platicar más sobre ti, pero así como que lo más relevante que debamos saber de ti. En este momento me defino como una persona, un profesional en la actividad que desempeño, que es accesibilidad digital específicamente, como padre, como esposo. Creo que en el tema familiar es eso. Y hoy por hoy creo que lo que más marca mi vida es el tema familiar. De todas las facetas que uno puede tener en su vida, ya dejé atrás varias, o no atrás, sino que les he quitado como un poco de relevancia, y tal vez el tema familiar es el que más me marca hoy por hoy. Va, Eso muy es. interesante. Eh, bueno, pues continuando por esa misma línea, quiero que nos cuentes por qué estás relacionado de alguna forma con con todo lo que tiene que ver con accesibilidad e inclusión. Y bueno, este dato yo lo sé, yo sé que tienes discapacidad visual, pero me gustaría regresar a conocer esa causa, si es que hay como una causa médica o algo así, y pues partir de ese punto, saber si fue pues desde nacimiento, eh, no sé, adquirida en algún momento de tu vida, y pues eso. Ok, sí, tengo discapacidad visual, es ceguera total. Mi diagnóstico es glaucoma congénito, es algo o sea, que es hereditario, y que el glaucoma tiene una particularidad que se puede como presentar en cualquier momento de la vida. Puede ser desde la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, o incluso donde se da la mayoría de veces es en la vejez. Es algo que es, digamos, como que el sistema de la vista se va atrofiando, tanto el nervio óptico como otras partes del ojo. Y si lo logras controlar, todavía como puedes mantener un poco de visión,
pero lo que pierdes ya no lo puedes recuperar. Entonces es como que crucial cuando se detecta mantenerlo controlado, porque si no, pues ya lo que pierdes ya no lo puedes recuperar. Es como el tema con el glaucoma hasta el momento. Tal vez en el futuro con el desarrollo científico, médico, y esperamos que con inteligencia artificial esto se pueda mejorar, pero por el momento es así. A mí se me desarrolló el glaucoma de pequeño. O sea, para que tengan idea, yo nací en un área rural de Guatemala, soy de Guatemala. Entonces nací en una finca cafetalera. Y en esta finca no habían servicios médicos, así hospitales y eso. O sea, habían, pero estaban como a 1 hora de camino. Y digamos, los partos eran en la casa, con comadronas, parteras, creo que les dicen en algunos países. Y bueno, yo nací así. Y mis papás, o sea, nunca se dieron cuenta que yo no miraba. Tenían como que pequeños indicios así de que ¿por qué no mira cuando uno o sea, cuando me hablaban, me imagino que yo les volteaba a ver porque obviamente sigues como el sonido de la voz, pero habían como que señas o cosas que ellos me decían y yo no lograba, o yo no las volteaba a ver. Dice, o sea, ellos me cuentan que fue hasta que yo empecé a caminar, que ellos se dan cuenta que yo no miraba porque yo iba como caminando y me chocaba con las cosas y era como que, ¿por qué se choca? ¿Por qué no busca otro camino? ¿Por qué no rodea los obstáculos? Cosas así, ¿verdad? Entonces no se me detectó el glaucoma a tiempo. Fue hasta los 3 años que hubo una jornada como médica que vinieron doctores de Cuba, Estados Unidos y no sé, así acá a ese pueblo donde vivíamos, y mis papás me llevaron, me examinaron y pues les dijeron, no, es que lo que él tiene hay que hacerle operaciones, hay que llevarlo a un hospital de la capital. Y bueno, ahí es cuando se da un tema de migración familiar de la zona rural de Guatemala, que por cierto estábamos muy cerca de México en esa área, estábamos en San Marcos, que está justo en frontera con Chiapas, y sí creo que Chiapas es el que está ahí. Entonces nos mudamos a la capital de Guatemala y acá ya empiezo como que ir a hospitales, me empiezan a hacer operaciones, me hicieron alrededor de 5 operaciones en ambos ojos. En el derecho logré recuperar un poco y logré llegar a ver colores, formas grandes, digamos, un bus lo podía distinguir, una casa, pero habían detalles, por ejemplo, me ponías a una persona enfrente, podía ver como la forma de su cara, la ropa que traía puesta, el color, pero no lograba distinguir como el color de los ojos o rasgos faciales que identifican a cada persona. Entonces yo desde pequeño siempre identifico a las personas por su voz. Y eso, así fue como logré ver hasta el 2008, que tenía creo que 14 años, por ahí tenía en el 2008, 13, 14 años. Y en ese momento me hicieron una última operación, porque el glaucoma tiene algo que la presión como que del ojo aumenta, eso es lo que me decían los doctores, entonces el ojo como que me crecía de tamaño cuando no me lo controlaba, y los medicamentos tenían un precio bastante alto, entonces no siempre podíamos mantenerlos. Entonces fue como que ya, si el ojo que seguía creciendo más, no sé, eso me decía, no sé qué tan cierto era, o si era una forma de explicarlo, que me podía llegar a explotar el ojo en la cavidad del ojo. Entonces deciden hacer una última operación con la cual ya quedó total. No sé, eso. Oye, qué interesante tu historia. Digo, yo te conozco de hace algunos años, pero nunca, o sea, como que nunca habíamos, más que nada por trabajo y por actividades personales, dándonos el tiempo como para conocer tu historia. Eh, Resaltar dos cosas bien importantes de lo que mencionaste. Primero, la importancia de que en los servicios médicos exista la detección temprana de cualquier enfermedad, ¿no? O de cualquier padecimiento, que es algo que, como tú dices, en este caso del glaucoma,
puede hacer mucho la diferencia en nuestra forma y calidad de vida, ¿no? Entonces, por ahí ese punto importante. Y como tú lo mencionas, tal vez en el futuro, con la biología genética y la inteligencia artificial, podamos detectar este tipo de patrones incluso antes de que un bebé pueda nacer, ¿no? Entonces, primero rescato ese punto. Y el segundo punto, y que es justo lo que te quiero preguntar, o más que preguntar, simplemente resaltar que, bueno, tú tuviste la oportunidad, como lo mencionaste, al igual que yo, de pues visualizar colores, figuras, a lo mejor no de la mejor forma, pero sí tuviste esa aproximación. Entonces es interesante pensar por ejemplo, si nuestra percepción de las cosas o nuestra mentalidad con esta posibilidad, con esta pequeña posibilidad, tiene alguna diferencia, ¿no? Como con personas que nacen con discapacidad visual o ceguera, pero de forma permanente, ¿no? Entonces, pues nada más ahí rescatar como esos dos puntos. Y bueno, continuando conociéndote un poquito más de tu historia y partiendo de tu niñez, quiero preguntarte cómo fue esta parte de integrarte a la escuela, o sea, que nos cuentes un poquito tu trayectoria escolar y que nos cuentes, pues sí, cómo iban los maestros, tus papás, tu familia, con esta parte de estudiar, pero también tus compañeros y amigos. Y bueno, si nos pudieras contar como alguna anécdota que te haya marcado para bien o para mal, como tú quieras, en cuanto a esta etapa de tu vida y este rubro. Bueno, mira, es que hay tanto que hablar. Sí, en el tema educativo, se podría decir que mi vida fue como que un poco compleja por el tema económico hasta que ya pude como empezar a trabajar y eso. Eh, Cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años, que es más o menos la edad en que se empieza a estudiar acá en Guatemala, en el sistema público, eh, mi prima, que tenía la misma edad que yo y con quien jugaba todo el tiempo, entra a estudiar a la escuela. Y yo, bueno, dije, yo no me quiero quedar solo y quiero ir también a la escuela. Ni sabía qué hacían en la escuela, pero quería estar ahí. Eh, y yo sí recuerdo que yo hacía muchos berrinches, muchas pataletas, lloraba mucho porque quería entrar a la escuela y mi mamá solo me decía que no podía, pero yo pensaba que era porque ella no quería o algo así. Después mi mamá me dio cuenta que ella iba a hablar y pedía y le decían, no, es que no tenemos la capacidad de atender a una persona, bueno, como le dicen, de forma incorrecta muchas personas a una persona especial en nuestra escuela, no lo podemos atender, que tiene que buscar una escuela especial, pero mis papás no tenían como el conocimiento de dónde estaban estas escuelas o cómo entrar a una escuela de educación especial. Entonces, yo entré a estudiar hasta los 10 años, en el 2005 entré a primero primaria, y fue porque justo a mi papá le salió un trabajo de cuidar como un condominio, y la señora que era la dueña del condominio, cuando mi papá le contó que yo tenía discapacidad visual y que quería estudiar, pero que en ninguna escuela me habían aceptado y eso, pues ella le ayudó como que a seguir todo el proceso para que yo pudiera entrar a la escuela de personas ciegas acá en Guatemala. Yo sí estudié en esta escuela que era específicamente de personas ciegas los primeros 4 años, de primero a cuarto, y me gustó mucho el estudio. Creo que todo el proceso anterior ayudó a que mi sed por el conocimiento aumentara, entonces era como que cada cosa que podía aprender la estaba explorando, en especial el tema de computación. En esta escuela, en el tiempo que yo estuve, solo teníamos una computadora con el sistema JOS, que era como una donación de la ONCE de España,
que le habían donado, creo que esa, no sé si la computadora, pero sí la licencia como de JAWS a la escuela. Entonces teníamos una sola computadora para toda la escuela. Entonces te imaginas que era como una clase a la semana, y eso sí, eran clases como súper personalizadas porque eran directamente estar con la maestra. Y eso estuve como esos 4 años aprendí como a conocer Windows, Word, y no sé, lo básico de explorar una. Sí, además que era como yo 7 por ahí, incluso creo que antes del yo 6 era, que no era que te permitiera como hacer muchas cosas, te permitía como explorar en internet, usar Word, creo que era 2013 el que usábamos en ese momento todavía. Y como que ese fue mi acercamiento a la tecnología, esa sola computadora, hasta que yo salí de esa escuela en cuarto primaria. Y cuando salí de la escuela, justo a mi papá le ofrecieron venderle una computadora también antigua. Imagínate que traía Windows 2000 creo que era. Eh, y pues le hablé a uno de mis profesores de esta escuela que si me podía instalar el JAWS. En ese entonces usábamos JAWS craqueado, no me avergüenza decirlo porque creo que es algo que pasamos varias personas. Entonces él vino y me instaló el JAWS craqueado. No, primero me había puesto como el JAWS con demo de 40 minutos, pero era muy cansado estar reiniciando a los 40 minutos y eso. Después yo le dije como que no hay otra forma, y pues me dijo, hay craqueados, pero no es como lo más recomendable. Y yo pues por el momento es lo que hay y lo quiero así. Entonces él me configuró la computadora con Windows XP, Office 2007, con JAWS, no me acuerdo en qué versión iba en ese entonces, creo que por el 10, el 11, algo así. Y ahí fue como fui aprendiendo, o sea, me puse a explorar la compu, le hacía un montón de cosas, y me metía al panel de control, movía las cosas, y como al mes, otra vez volví a llamar a este profesor que es un buen amigo, y le decía como que venía a arreglarme la compu otra vez porque ya no sé ni qué le hice, pero ya no pasa de una pantalla azul, cosas que pasaban en los equipos de antes. Bueno, ahora también a veces pasan, pero ya lo sabemos cómo solucionar más fácil. Eh, y él llegó como 3 veces a repararme la compu y la tenía que formatear otra vez porque directamente dejaba inservibles digamos, el sistema. Pero cuando él la estaba reparando, yo le decía como que explícame qué es lo que estás haciendo. Y entonces me decía, es que acá en la pantalla aparece un mensaje que dice tal cosa y elijo esta opción. Y me iba como diciendo, y yo tenía los discos con los programas y todo. Ya una vez que se me volvió a arruinar la compu por lo mismo, pues yo vine y le dije a mi mamá, ayúdeme y la vamos a formatear. Entonces mi mamá se sentó a la par mía y ella me iba leyendo la pantalla y yo le decía, haga clic en esta parte. Y bueno, y mi mamá nunca había usado una computadora y por mí pues la terminó usando. Usaba el mouse y le daba clic y todo. Y logramos formatear la computadora esa vez entre mi mamá y yo. Las computadoras esas de escritorio también aprendí a desarmarlas y armarlas. Era un poco más fácil desarmar y armar, entonces le quitaba como que los discos duros, desconectaba todos los cables, los ventiladores, limpiaba, volvía a armar. Y fue como que una aventura toda esa parte de explorar la tecnología. Y ahí fue donde fui como aprendiendo más a buscar en internet, aprender y todo eso. Oye, qué interesante, o sea, toda tu historia. Creo que una historia bastante particular, pero de la cual podemos aprender mucho. Primero, pues resaltar el papel que juega la inclusión en las escuelas y este tema en los sistemas educativos y en los modelos educativos públicos y privados de todos los países, que digo, ahora lo sabemos y por cuestión de derechos humanos y por los avances que hemos tenido, pues o sea, no es concebible que al querer ingresar a la escuela, que además es un derecho en la mayoría de las constituciones de los países, si no es que todos, menciono en la mayoría porque no tengo el conocimiento, digamos, constitucional para hablar del tema, pero
bueno, creo que es un derecho fundamental y nada, algo que se debe seguir mejorando para que a ninguna persona con discapacidad se le niegue este derecho a estudiar, ¿no? Y también otro tema ahí interesante que mencionas es el papel que juegan estas escuelas que, como tú bien dijiste, por error o por maña, bueno, las personas muchas veces le decimos escuelas especiales, que no es que sean escuelas especiales, sino que, bueno, son escuelas para personas con discapacidad que utilizan a lo mejor métodos de enseñanza un poco diferentes, pero que al final deberían, en teoría, enseñar las mismas cosas, ¿no? Y también, eh, pues por aquí se abren muchos temas, como tú dijiste en el tintero, por ejemplo, hay ciertos estudios que hablan sobre la relación social que existe entre, como persona con discapacidad visual, estudiar en una escuela para personas con discapacidad y estudiar en una escuela regular, ¿no? Pero digo, como tú dices, tenemos poco tiempo acá y pues no podemos hablar de todas las cosas. Pero bueno, y ya para quedarme con el punto que mencionaste de la computación, creo que es algo que comparto contigo, ese interés desde pequeño por los dispositivos y a veces, pues como tú bien lo mencionas, nuestros papás, nuestros maestros, nuestros compañeros, cuando apenas estamos aprendiendo, pues por ahí nos apoyan, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo ciertas experiencias donde, pues, o sea, sí me entendían, pero llegaban de repente a frustrarse un poco porque no salía lo que yo les decía o de repente cambiaba la pantalla, ¿no? Entonces, todo un tema con la tecnología y con la evolución. Y ya nada más, retomando tus puntos, dejar la importancia de generar software accesible y que al mismo tiempo sea de acceso para todas las personas, ¿no? En este caso creo que el lector de pantalla NVDA o el narrador, por ejemplo, vinieron a solucionar como que ese problema que había un poco con JAWS. Y como tú bien mencionaste, podemos tener todo un debate acerca de si es correcto o no usar software craqueado. Eh, y nada, pues nada más eso como para retomar lo que me pareció más importante de lo que mencionaste. Ahora continuando. Déjame ahí acotar algo sobre esto del software libre y eso. Yo creo que cuando no hay otra opción, o sea, era como craquearlo o pagar $1,000 y en ese momento no había como otra opción. La NVDA creo que ya existía, pero no era tan conocido. Incluso yo conocí NVDA hasta el 2012, que lo probé por primera vez. La primera vez no me gustó por la voz que traía de Speak. Y en el 2013-14 creo que fue cuando ya empecé a usar NVDA y desde ahí no he cambiado a NVDA y no he vuelto a craquear JAWS. Entonces, no sé, creo que también es un punto de pensar en las posibilidades que uno tiene y cómo un software privativo que facilita la accesibilidad puede convertirse en una barrera para el acceso. En este caso. Y lo que tú dices, o sea, imagínate cómo y sé que no fui el único que hizo esto de formatear una computadora utilizando a otra persona que le leyera la pantalla. Incluso sé de personas que lo hacían como que calculando cuántas veces había que pulsar una tecla, llegar a tal opción y así, sin saber realmente qué era lo que estaban haciendo. Y el impacto que tuvo, por ejemplo, Narrador, que ahora te permite formatear Windows 10, Windows 11 y con información de lo que estás haciendo en todo momento. O sea, para mí eso ha sido un gran avance el que podamos venir y dar mantenimiento técnico a una PC con un lector de pantalla, que era algo que, digamos, en versiones anteriores de Windows era imposible. Y como tú mencionas, retomando ese punto, partiendo de ese punto, a veces el problema no está en nuestra discapacidad o en que seamos incapaces como tal, sino que el problema está en que esas herramientas que tenemos que utilizar para hacer ciertas actividades no están pensadas para cubrir nuestra necesidad, ¿no? Y como tú dices, Windows ya ha solucionado un montón de problemas, pero existen, yo creo que un montón de software, de desarrollo de software que sigue siendo inaccesible, que no nos sigue tomando en cuenta como comunidad
Y también creo que depende mucho, y me voy a otro punto, bueno, por los programas educativos un poco, que enseñan a las personas a desarrollar software, ¿no? Que muchas veces no contemplan como un fundamento del desarrollo de software generar justo software accesible, ¿no? Y creo que es un punto que debería ser fundamental para resolver estos problemas, ¿no? Pero continuando conociéndote, y bueno, que seguramente tocaremos todos estos temas en algún momento, en algún otro episodio. Eh, Quiero ahora sí conocer un poquito eh, tu trayectoria profesional. Digo, voy a dar como ese brinco abrupto en tu historia, pero bueno, para conocer otra área, quisiera conocer tu trayectoria profesional, qué es lo que haces, si trabajas, un poquito de en dónde trabajas, qué es lo que conoces, un poquito en cuanto a esta área, y pues qué es lo que recomiendas. Ok, sí, yo trabajo por una empresa que se llama iWorks Global como especialista en accesibilidad. También he trabajado para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas acá en Guatemala. Estuve con un contrato por un año con esta agencia de Naciones Unidas y con contratos esporádicos con algunas otras agencias de Naciones Unidas, tanto acá en Guatemala como en otros países, como lo puede ser UNFPA, PNUD, el VNU, que es de voluntarios solo. He participado en Fundación Dalat, hemos dado cursos y siempre estamos como en el grupo participando. Fundación Dalat es una organización que promueve la accesibilidad en Latinoamérica. Y no sé, creo que llegué a la accesibilidad porque habían cosas que para mí eran inaccesibles con lector de pantalla. Entonces yo de repente entraba a una página y no sé, te acordarás que YouTube ahora se puede usar bastante bien, pero hace unos años era muy difícil usar YouTube. Ni siquiera tenía comandos de teclas para reproducir, pausar y eso. Entonces yo entraba, por ejemplo, a YouTube y automáticamente empezaba a sonar el video y después ya no podía escuchar mi lector de pantalla, ya no sabía qué hacer, si cerrar la ventana o qué hacer para poder volver a escuchar a mi lector de pantalla y saber qué era lo que me estaba leyendo. Y así, o sea, ha sido como un camino progresivo que han tenido como todas las plataformas para llegar a ser accesibles. Entonces en algún momento estaba estudiando como HTML para hacer páginas web y poco a poco fui como que encontrando que habían formas bueno, la principal forma es siguiendo las buenas prácticas del código HTML, que casi nadie lo hace, porque no es algo que enseñen tanto no sé, en los cursos y demás. Entonces fui descubriendo que habían como formas de hacer que el contenido se comportara bien para lectores de pantalla. Y así fui como acercándome a la accesibilidad hasta que conocí las WSAG, que son las pautas que rigen todo el tema de accesibilidad del W3C, que es como la empresa o el consorcio que está detrás de todo el Internet, de toda la web. Y empecé a aprender sobre la WSAG, a conocer las versiones, la 1.0, la 2.0. En ese tiempo que yo empecé a conocer de esto estaba la versión 2.0, luego salió la versión 2.1 en el 2018 y actualmente salió la 2.2 hace poco, el año pasado. Así fue como llegué a Dalat y en Dalat fue como que terminé de especializarme en accesibilidad digital y entender cómo el no seguir las convenciones del código, que tal vez se ve igual, pero para personas con discapacidad visual o personas que utilizan alguna herramienta de asistencia, como puede ser un puntero, no sé, un puntero con movimiento de la boca, movimiento ocular o así, esto puede significar un error de accesibilidad. Por ejemplo, un error que cometen mucho es que hacen enlaces
con la apariencia de botón y que al rato se ve bonito, está bien, pero dependiendo de la acción que realiza el botón, debería tener, o los lectores de pantalla le deben anunciar como un botón para que se enfoque con la letra B, que es la que nosotros usamos para buscar los botones. Entonces, en accesibilidad, por ejemplo, acá va como un tip, se dice que los botones deben realizar una acción, o sea, descargar un archivo, enviar un formulario, agregar un ítem al carrito de compras, no sé, acciones. Y los enlaces deben dirigir a otra página. Entonces, cuando tú encuentras un botón que te lleva a otra página, ahí hay un error de accesibilidad. Y cuando tú encuentras un enlace que envía un formulario, ahí hay un error de accesibilidad. No sé, ir como conociendo todo esto. Bueno, también aprendí mucho de desarrollo web. Sé desarrollar webs en WordPress, en Drupal, HTML, CSS, JavaScript. Y retomando acá un poco lo que decías antes, de cómo el haber visto en algún momento nos pueden como, no sé si dar cierta ventaja. Yo no sé, no he conocido a una persona que haya sido, no sé, ciega total de nacimiento y que sepa como diseñar. Pero, por ejemplo, yo vengo y cuando estoy haciendo un diseño me lo imagino, o sea, hago como el dibujo en mi mente y voy como escribiendo el código para que los elementos se ordenen de la forma que tengo como el dibujo en mi mente, que sería como el ¿cómo se llama? El storyboard que utilizan las personas que diseñan. Es como un borrador o una muestra de cómo debería quedar la página. Canvas, ¿no? Ajá, sí, Canvas, creo que también le dicen storyboard o no sé, algo así. Pero es como un borrador de lo que quieres plasmar en tu sitio web. Ese lo tengo en la mente y le voy dando forma con el código. A veces no me quedan bien las cosas porque la herencia en CSS es un dolor de cabeza y a veces la herencia causa que un elemento que yo quería que, no sé, quedara a la izquierda, queda arriba o queda abajo, o de repente el ancho no es lo que yo me imaginaba. Entonces ya ahí recurro a alguien que me dé como que su opinión y que me describa las cosas para ver si al final quedaron como yo me lo estaba imaginando. Pero sí me ayuda mucho el haber visto en algún momento un poco para hacer estos diseños y para, por ejemplo, pensar que un blanco sobre un fondo morado queda bonito, o un morado sobre un blanco queda bonito, no sé, como ese tipo de combinaciones, también imaginármelas y lograr hacer esos diseños. Oye, bien interesante todo lo que van mencionando. Un poquito esta parte que muchas veces, y eso es algo que a mí me gusta retomar mucho, no es que las personas, no es que los desarrolladores no quieran a lo mejor hacer las cosas accesibles. Digo, puede haber algunos que sí, ¿no? No estoy generalizando, pero muchas veces es simple cuestión de ignorancia, ¿no? Entonces, ven interesante que todas las escuelas, todos los, no sé, empresas que ofrecen cursos de desarrollo, si se van a enfocar como esta parte, pues que como fundamento consideren los principios de accesibilidad y esta guía que tú nos mencionas, estas reglas o regulación, no sé cuál es el término correcto. Creo que sí es más como una guía que nos recomienda, ¿no? Y que nos dice cómo hacer las cosas accesibles, ¿no? Incluso pensar en que esto se pueda volver parte de una regulación legal, por ejemplo, sería algo muy genial aquí en Latinoamérica y creo que es algo que tenemos que seguir impulsando. También reconocer un poquito por ahí que mencionaste tu trabajo, y más que reconocer que estás trabajando, creo que eres un buen ejemplo y una buena muestra para a veces muchas personas, en este caso reclutadores, directores ejecutivos, líderes de equipo, gente que toma ciertas decisiones en empresas, igual la sociedad que a veces pensamos, bueno, es que una persona con discapacidad pues
no va a poder trabajar, no sé, creo que eres un buen ejemplo para demostrar que esos, pues más que nada son prejuicios, es ignorancia y es falta de preparación en entornos laborales, ¿no? Y también muchas veces en los conocimientos o la profesionalización que tenemos las personas con discapacidad, ¿no? Pero que generalmente pues son más que nada prejuicios y pues creo que eres una muestra de que sí podemos desarrollarnos como tal en un entorno laboral. Incluso por ahí sé que eres profesor también con otra fundación, con Isgrarte. Creo que por ahí estás dando desde hace algún tiempo un curso de GitHub, donde yo fui justo tu estudiante. Y nada, resaltar ese ámbito laboral, ¿no? Ahora sí que pues, no sé, quiero que me platiques qué opinas sobre esta parte de los entornos laborales o el área laboral en la vida y bueno, las personas con discapacidad visual. Ay, es complejo, mira, me han pasado tantas cosas. A los 18 años, bueno, te conté que empecé mi escolarización tarde, entonces a los 18 años yo dije, bueno, ya soy mayor de edad, voy a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Vi un trabajo que dije, lo puedo hacer, no está complicado. Para que te hagas una idea, era repartir volantes, era algo que tú dices, no tenemos una ciencia muy grande y pues ganas algo para, no sé, para pagar los estudios o para comprarte por lo menos algo. Y fui como a la entrevista y en la entrevista fue algo, creo que fue una de las primeras veces que me sentí así como que excluida, así feo, porque o sea, yo como que llegué, buenos días, saludando y todo, y me dicen, ¿qué necesita? Yo, vengo a la entrevista de no sé qué, tengo cita a tal hora, con tal persona, y me dejaron como que frente a la recepción, y luego llegó alguien, pero que no era la persona con quien me tenía que entrevistar, y me dijo, acompáñame, porque estábamos como en una salita donde había más personas, y me llevó a otro lugar como más solitario, y me dijo, es que no tenemos la capacidad para darle trabajo a personas con discapacidad, porque nuestras oficinas no son accesibles. Y yo, bueno, pero si ya subí, no sé, al tercer nivel en las escaleras, y ya estoy aquí, ¿qué me va a decir que no es accesible si ya lo sé? Pero pude llegar, pues. Creo que esa fue la primera vez que fui discriminado en temas laborales. Luego estuve como probando insertarme en varias cosas. Lo más fácil para mí en ese momento fue trabajar como freelance y en remoto, que muchas veces en remoto tú no tienes, o sea, la gente no te ve que tienes discapacidad visual y no te discriminan por eso. Te dicen como que quiero tal proyecto, lo entregas, si les gusta, perfecto, y si no, pues te piden que le hagas algún cambio, pero no es como que tienen esa posibilidad de juzgarte o de verte que tienes discapacidad visual y decir no, mejor no, porque capaz que lo va a hacer bien. Estuve trabajando como freelance, trabajé como coach también. Bueno, tengo certificaciones como coach empresarial, coach personal. Entonces, hubo un tiempo que estuve dando sesiones de coaching y ayudando a muchas personas en temas personales, en temas de emprendimiento. En algún momento tuve una empresa de hongos comestibles, creo que eso no lo sabías. No sé, en algún momento me llamó la atención el tema de los hongos comestibles, champiñones, hongos ostra y todo esto, y tuve un emprendimiento de eso que duró como 2 años. También di clases de inglés, o sea, tutorías más que todo, a gente de mi colonia, familiares y así. Y sin tener como ni una certificación de inglés. O sea, yo aprendí inglés investigando en internet, escuchando videos de YouTube, con Duolingo, con algunas otras aplicaciones de inglés, y luego vine y empecé a enseñar lo que yo estaba aprendiendo a otras personas y les cobraba por enseñarles eso. Y creo que aprendí yo más en ese proceso de enseñar que, no sé, o sea, fue como, para mí fue ganar, ganar. Luego ya cuando empecé en el tema de accesibilidad,
Como te digo, estuve teniendo algunos contratos, consultorías específicas, hasta que en un momento en la oficina del Comisionado de Derechos Humanos acá en Guatemala, había trabajado 2 proyectos ya con esta organización, con esta agencia de Naciones Unidas, que eran contratos temporales por 1, 2, 3 meses, y de repente me dicen como que queremos impulsar el tema de accesibilidad en la agencia. Tenemos una instrucción del secretario general de Naciones Unidas, que es por medio de la UNDIS, que es la estrategia de inclusión de la discapacidad de Naciones Unidas, de implementar la accesibilidad. Es una estrategia que tiene 13 indicadores y el indicador 6 es sobre accesibilidad. Y pues queremos como que hacer esto, me explicaron como qué era lo que querían lograr. Me dijeron, podemos tener como un año, o sea, me enviaron primero la convocatoria, porque hacen una convocatoria así abierta, y ya apliqué. Ya después que pasé como los filtros y eso, en la entrevista ya me fueron diciendo como que necesitamos esto, necesitamos lograr estos objetivos. Hicimos un plan de trabajo y lo fuimos desarrollando a lo largo de ese año que estuve en Nueva. Eso creo que me dio un empujón bastante fuerte en mi carrera, que en Naciones Unidas no es que les guste esto y lo mencionan como algo de ética y eso, que no puedes decir que trabajas para Naciones Unidas o que trabajaste para obtener como ciertos beneficios, pero en un currículum sí está permitido ponerlo, y creo que eso da como que bastante visibilidad a un currículum. Y, o sea, es como trabajar, no sé, digo, en una empresa normal y de eso, pero con el renombre que tiene Naciones Unidas a nivel internacional. Entonces, cuando salí de Naciones Unidas, estaba preocupado porque ya tenía un hijo de 2 años. Habíamos empezado a construir la casa, con algunas cosas que pagar. Y fue como que, bueno, ahora a ver cómo consigo contratos temporales para poder tener algunos ingresos. Cuando de repente me llega esta convocatoria a esta empresa de Reino Unido en la que trabajo actualmente, escribo el correo y les digo, este es mi currículum, tengo esta experiencia, he trabajado para estas organizaciones, y algo muy importante fue que adjunté unos videos de unas clases que había dado con Fundación Dalat en el 2021, y mandé el correo, lo mandé, incluso la convocatoria decía como que se cerraba, creo que el 10 de mayo, algo así. Yo envié el correo el 17 de mayo. Y luego me escribieron, me dijeron que si estaba disponible para una entrevista por Zoom. Yo, ok, nos conectamos. Y en todo ese proceso nunca dije que tenía discapacidad visual. Incluso creo que, no sé si la persona que tuvo la entrevista conmigo se dio cuenta, porque sí tenía la cámara y estaba sin lentes, me imagino que sí es visible, pero nunca me hizo ningún comentario al respecto. Pero sí imagino que se dio cuenta. Pero la verdad es que no hablamos de la discapacidad hasta que ya estaba el contrato firmado, y ya fue cuando me presentaron como al equipo con el que íbamos a trabajar. Empezamos no sé, a conocernos. Les dije que tenía discapacidad visual, que utilizo un lector de pantalla, y con la apertura con el equipo, por ser una empresa que trabaja en temas de derechos humanos, fue muy buena, aunque eso no siempre es así, porque a veces las personas que trabajan en derechos humanos también, no sé, tienen como cierta, no siempre son, tienen los conocimientos en derechos de personas con discapacidad, aunque es básicamente lo mismo. Pero fue muy buena la apertura del equipo, aprendimos a colaborar muy bien, y no sé, creo que hemos armado un equipo que trabaja como un reloj. Nos dijeron en algún momento que ya cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer y desarrolla sus tareas de la forma que deben ser desarrolladas. Oye, qué interesante tu historia porque son muchas cosas que yo no sabía. Y si algo rescato, primero es tu capacidad de adaptación y de resiliencia, para seguir adelante, para salir adelante, para
buscar oportunidades, para siempre querer aprender más, y que eso, y que creo que tú has visto la parte de aprender y de experimentar o emprender como una forma de crecer personal y profesionalmente, y eso es algo bien interesante. También que ha sabido aprovechar, ¿no?, esas oportunidades. Y otra cosa bien importante que siempre hay que resaltar en la parte laboral, que muchas veces vamos a una entrevista sin estar preparados, y por eso es que no tenemos el trabajo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, por ahí dicen, la suerte es la combinación de la oportunidad con la preparación, y creo que eso fue mucho de lo que pasó en tu caso. Pero también se me hace muy interesante el dato que mencionas, que por ejemplo en el trabajo freelance, pues muchas veces no se menciona justo que uno tiene discapacidad visual, por ejemplo, y eso hace, uno, que las personas no generen como ese prejuicio, y dos, que te tengan confianza, ¿no? Porque aparte de los prejuicios, muchas veces a la hora de trabajar pasa que las personas que van a ser parte de nuestro equipo, o incluso nuestros jefes, por así decirlo, nuestros líderes o managers, gerentes, por así decirlo, pues tienen como esa desconfianza de si es que sí va a poder hacer esto, sí va a poder hacer el otro, no sé, y también creo que es miedo, ¿no? Entonces se juntan estas tres cosas: la confianza, eh, los prejuicios y el miedo, para generar estas barreras. Y qué curioso que en tu caso, por ejemplo, en esta parte que mencionas freelance y en este último trabajo, pues no se haya hablado del tema durante las entrevistas, ¿no? Y creo que es algo muy interesante. También la otra parte de los hongos comestibles, que seguro armemos como algún podcast, algún episodio después, para que nos hables como de tus experiencias de emprendedor, y de algunos consejos, ¿no? Ahora que dices que también eres coach, por ahí te vamos a aprovechar en un episodio posterior. Y por ahí, pues, continuando con un poquito de tu trayectoria, porque igual el tiempo, pues, digo, ya vamos por ahí, creo que más de una hora, pero no me gustaría irme sin preguntarte acerca de dos áreas de tu vida más, así que bueno, igual puede ser un poco más breve, pero no deja de ser interesante para mí, creo que para la audiencia. Quiero que nos cuentes acerca del área deportiva que tú en algún momento ejerciste, no sé si sigas ejerciendo, pero quiero que nos hables sobre esa parte, qué hacías, un poquito de cómo fue. Si quieres algo breve para pues ya ir cerrando, pero pues no me quiero ir sin conocer esta parte. Ay, es que no sé, de ahí o sea, de cada faceta puedo como que hablar un montón. Y lo peor es que tengo una memoria como que recuerdo muchos detalles, entonces eh, se me vienen muchos recuerdos. Pero básicamente en el deporte cuando empecé a estudiar en la escuela de personas ciegas, hacen una carrera anual que se llama la carrera de la luz y el sonido, que es para personas ciegas, y llegan personas voluntarias a guiar a las personas ciegas. Esa fue como la primera vez que empecé a hacer deporte, no sé, a los 10 años. Y luego, de parte de la escuela, como que nos fomentaban el atletismo. Entonces hacíamos carrera de pista, 100 metros, 200 metros, 400 metros. Y participé en 2 ediciones de unos juegos que acá se llaman CODICADER, que son juegos centroamericanos para personas con discapacidad, escolares, o sea que están en época de escuela. Una fue acá en Guatemala y otra fue en Nicaragua. Eso fue en el 2007 y el 2008, para que tengas una idea. En ese entonces solo hacía como que carrera y así. En el 2010 me invitan a formar parte de un equipo de natación y aprendí a nadar y todo. Hice natación olímpica, 50, 100 metros libre, 50, 100 metros dorso. Y aprendí, pero nunca pude competir en mariposa, y pecho aprendí hasta hace poco. Hice natación en aguas abiertas también, travesías acá en unos lagos de Guatemala, en el lago de Atitlán, que está calificado como el lago más bello del mundo. Hice una travesía de 3 kilómetros en
una base que está cerca del puerto, también hice 3 kilómetros, y en un lago que está por Petén, que está también cerca de México, que se llama Petén Itzá, era una travesía de 7 kilómetros, pero no logré llegar hasta el final, me quedé como a la mitad, no sé, por ahí 3, 4, 4,5 kilómetros, no sé exactamente la cantidad, pero ya no aguanté y pues pedí que me subieran a la lancha. Luego, nadando en aguas abiertas, una vez íbamos como que a nadar en el agua de Titlán, y mi entrenador, que era el que siempre me había guiado, iba a guiar a otro compañero que iba a hacer su primera vez nadando en aguas abiertas. Entonces me dijo como que tú ya tienes experiencia, ya has nadado 2 o 3 veces, te voy a conseguir a alguien que sepa nadar, pero que te guíe otra persona, que no necesariamente tiene experiencia guiando, entonces tú le explicas cómo te tiene que guiar y todo. Y en esa búsqueda le habló a una persona que ya tenía como que ya estaba mentalizado a cuánto tiempo quería hacer, o sea, se estaba preparando para una competencia de triatlón, entonces ya es como que tengo que hacer tanto tiempo, tengo que nadar a tal velocidad, en tantos minutos tengo que estar a la mitad, en tantos minutos ya de regreso, y no sé, así todo bien planificado, ¿verdad? Y él viene y le dice, no, porque entonces su idea fue como que guiar a otra persona me va a retrasar en el plan que ya tengo hecho, entonces no lo puedo guiar. Al final de esa vez se resolvió que me guió un salvavidas de ahí del puerto, que iba como que con todo su equipo y me fue guiando. Pero luego a esta persona que te digo que no me quiso guiar en ese entonces, le quedó como que una espinita ahí no sé, no me gusta decir como conciencia, porque no es que haya sido algo malo, o sea, para mí, él pagó su cupo a la competencia, sabía que era lo que quería hacer, entonces pues simplemente lo que hizo fue seguir lo que ya tenía planificado, no era su obligación, ni era que, no sé, que lo van a castigar por no haberme guiado, o sea, no tiene nada de malo, simplemente fue que no se pudo, pero a él le quedó como un remordimiento de conciencia, y se puso en contacto con nosotros y nos dice, es que yo para nadar no es mi fuerte es hacer ciclismo, y he visto que hay como unas bicicletas dobles en donde va una persona ciega atrás y un guía adelante. Entonces, si quieren, podemos conseguir una bicicleta de esas y ahí sí me comprometo a guiarlo. Y así fue, consiguieron una bicicleta. Recuerdo que hicieron como unas playeras, o sea, él hizo como que una asociación entre varias empresas, hicieron unas playeras y estuvimos vendiendo esas playeras para poder comprar la primera bicicleta. Y no sé, nos fuimos a hacer la primera competencia de 90 kilómetros a un área cercana al puerto acá, donde hace mucho calor. Y empezamos haciendo ciclismo de ruta, que es en carretera, en teoría es más seguro, porque es como en camino regular, tal vez como subidas, bajadas, pero no hay mayor peligro más que te atropelle un vehículo o, no sé, te caigas a muy alta velocidad. Pero nunca nos pasó nada de eso, obviamente siempre con casco, con todas las protecciones necesarias, pero en algún momento él me dice como que, a mí me gusta el ciclismo de ruta, de pista, pero mi pasión verdadera es el ciclismo de montaña, que es básicamente meterte entre la montaña, pasar al lado de desfiladeros, no sé, subir volcanes, bajar barrancos, pasar puentes, cosas así. Pero me dice, no creo que con una tándem se pueda uno meter a la montaña. Entonces tenía una adaptación que había hecho para su hijo, en donde a su bicicleta normal le añadía como un tipo remolque atrás, que era otra bicicleta, pero que solo tenía una llanta, y la pegaban al eje de la bicicleta delantera, pero eso tenía como un movimiento, o sea, digamos, la persona que va atrás lleva timón con giro y con frenos. Y nos fuimos a un parque de acá de Guatemala y ahí empezamos a intentar manejar ese invento, que o sea, fue como algo hecho así por ideas, digamos, no era algo oficial.
y lo intentábamos manejar y nos costaba un montón porque la bicicleta se ponía como que a serpentear, digamos, él iba para la izquierda, yo para la derecha, luego cuando él giraba a la derecha, la misma inercia me tiraba a mí para el siguiente lado y así íbamos como que haciendo zigzag, como si serpenteando y eso. Luego en las bajadas pasaba lo mismo, que de repente era como que él subía y la misma inercia de la bicicleta le pegaba como con un jalón hacia atrás porque mientras iba subiendo yo iba bajando. Luego él descubrió justo que vendían tándems para montaña, o sea que son tándems fijas y que vienen con llantas de montaña, con frenos de disco, más trabajadas para montaña, digamos. Y pues nuevamente nos pusimos como que a querer comprar una. De parte de la empresa nos hicieron un descuento y la compramos y empezamos ya a hacer ciclismo de montaña. De las carreras más épicas que he hecho, o las cosas más épicas que he hecho en mi vida, fue hacer una acá en Guatemala que se llama el Reto del Quetzal, que son, ¿qué te digo? No sé, es un montón. Como 200 kilómetros tal vez, en pura montaña. Entonces sales de Antigua Guatemala, que es como que muy famoso, subes a un cerro, esa etapa la hicieron de noche en ese entonces, salíamos a las 6 de la tarde y subíamos el cerro y luego lo bajábamos, era de 10 kilómetros. Al siguiente día, a las 7 de la mañana, salíamos del Parque de la Antigua hacia el Parque de Panajache, que también es otro lugar muy famoso de turístico acá en Guatemala, pero nos íbamos como entre pueblitos, entre veredas, montañas, bajábamos ríos y todo eso, y era, no sé, era muy emocionante. Esa creo que fue la más difícil para mí porque ya en lo último ya no aguantaba, incluso me llegué como que a medio desmayar ya cuando faltaban como, no sé, 10 kilómetros tal vez o 5. Y tuve que comer como que azúcar y así para tener energía y poder terminar esa etapa. La tercera era de mucha subida porque Panajachel era como un lugar bajo y luego había que subir a Shela, que está a mucha altitud, entonces era todo subir 2 cerros o 2 montañas y llegar a la etapa, y la última ya era como que de bajadita, pero entre piedras y así, entonces ya te dolía todo y cualquier golpecito con una piedra era un dolor muy complejo. Y la última que hice fue en el 2022, que me fui a Utah, en Estados Unidos, a una carrera que se llama Moab Rocks, y que iba a ir en el 2020, pero que ya no fui por la pandemia, entonces la pospusimos hasta el 2022. Esa también fue de 3 días, 3 etapas, y ahí nos pasa algo curioso, porque vamos a una tienda a que nos armaran la bici, porque la llevamos desarmada, y que le hicieran como algunos ajustes los mecánicos. Y cuando les decimos vamos a hacer esta carrera en la Tandem, nos dicen como que ustedes están locos, y su reacción fue como que that's insane, que es como que eso es algo insano, es algo, no sé, tonto tal vez, porque van a bajar un camino que le dicen el Porcupine Rim, que lo hacen como competidores de downhill, que es otra como disciplina del ciclismo, pero está categorizada como Double Diamond, que es como la más compleja de manejar, y hay como que desfiladeros así muy empinados y eso. Y ustedes la van a bajar, o sea, así como que nos dijeron, entonces si vamos con el miedo de que si vamos a poder o que si no. Un día antes de la carrera fuimos a probar a hacer esa bajada y nos costó un montón, pero ya el día de la carrera fue como que salimos, y creo que el día anterior nos ayudó bastante porque la bajamos muy rápido, y luego terminamos las 3 etapas. Pasamos, por ejemplo, en partes donde decían que había como huellas de dinosaurios o senderos que, o sea, son históricos porque ahí pasaban los dinosaurios en manadas, cosas así. Muy bonito. Y luego dejé de hacer deporte. Hago como que por recreación, de vez en cuando natación, de vez en cuando ciclismo, pero ya no lo hago a nivel competitivo, hasta ahora que me estaban proponiendo
una carrera para dentro de 3 meses, entonces estoy pensando en ponerme a entrenar fuerte otra vez para poder estar, no sé, preparada. Oye, qué interesante toda la historia, o sea, has pasado por literal, o sea, correr, después natación, ciclismo, pero además cosas bien extremas, o sea, porque, por ejemplo, en mi caso en algún momento practiqué natación, pero siempre fue en piscina, ¿no? O sea, y tú saliste a, vaya, lagos, o sea, 3 kilómetros, una cosa muy impresionante. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo una bicicleta como las que mencionas, pero pues no es de montaña, es como para no sé, para ruta, para pista, por así decirlo. Y pues nunca lo he hecho digamos, de forma profesional o de forma competitiva, siempre ha sido como por gusto. Y también es como que una experiencia muy interesante y que creo que todas las personas con discapacidad se deberían como de dar la oportunidad de experimentar esta parte, porque aparte de que tiene beneficios, no sé, por ejemplo, en tu caso, competitivos un poquito, eh, y de salud física y mental y todo esto, pues ayuda a fortalecer otro montón de áreas en la vida, ¿no? Entonces, qué interesante y probablemente en algún momento nos puedas compartir en un episodio, no sé, más detalles sobre este tema que está bien, bien interesante y pues no me queda nada más que felicitarte y al mismo tiempo agradecerte por estar aquí en este episodio. Gracias por abrirte con nosotros, dejarnos conocerte un poquito más y nada, pues nada más eso. Ya para terminar, pues nada, te quisiera preguntar, bueno, ya nos platicaste varias anécdotas, pero así de forma breve, una anécdota que tú quieras o un consejo que tú quieras así breve sobre cualquier cosa, ya nada más para cerrar y pues eso. Ok, pues no sé qué decirles, más que todo que se disfruten la vida, es muy bonito y como que en especial hacer las cosas que la gente piensa que no podemos hacer, creo que es lo más divertido y encontrar la forma. Yo siempre he dicho que incluso si quisiéramos podríamos pilotar un avión, que parece que no seguro, no, o un coche de carreras, pero la cosa es encontrar la forma y no pensar de forma cuadrada y decir, no, porque no ves el camino, sino que encontrar la forma de hacerlo. O sea, todo lo que queramos lo podemos lograr siempre y cuando nos demos a la tarea de encontrar las herramientas para adaptar la situación a nuestra condición, digamos. Esa sería como que un poco mi idea y ha sido mi idea por bastante tiempo. Nada, con eso me despido. No sé si tú quieres cerrar con algo. Pues nada más cerrar con esto que tú mencionaste, invitar a las personas a primero disfrutar la vida y aprovechar, bueno, como tú ya nos fuiste contando, las etapas de la vida, pero también al mismo tiempo, pues tratar de adaptar todas las cosas que uno quiera hacer. Mencionaste manejar un carro de carreras y por ahí existe una historia de una persona que hace esto, es creo que ingeniero mecánico y tiene discapacidad visual en España. Entonces, nada más ahí dejo el dato. Y pues ya para cerrar, mencionar pues que este es Inclusona, el podcast donde la inclusión nos une y la diversidad nos fortalece. Te agradecemos por acompañarnos en este episodio desde donde quiera que nos estés escuchando y te esperamos en nuestros próximos episodios.